Katia estuvo a punto de dejar caer la caja con el pastel al escuchar la risa de una mujer detrás de la puerta de su dormitorio. El pastel era especial, figuras de mazapán y una inscripción con motivo del aniversario de su amada, que ella había encargado en la mejor pastelería de la ciudad y recogido durante la pausa del almuerzo para preparar la sorpresa. Antes de continuar, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan, será interesante ver hasta dónde se difunden nuestras historias. 5 años de relación, 3 de ellos casados. No parecía una fecha redonda, pero para Katia e Igor, cada año tenía su peso. Al menos eso pensaba Katia, hasta ese instante. Eres imposible. Una voz desconocida, joven y clara, se escuchó desde detrás de la puerta. Y tú también eres imposible, respondió Igor con ese tono especial que Katia consideraba exclusivo, destinado solo a ella. El corazón de Katia cayó como en un ascensor express de un rascacielos. Se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. Su mente se llenó de clichés de novelas románticas, traición, engaño, destrucción de la familia. Pero la frase siguiente la dejó paralizada por la confusión. Ya te dije, nada de unicornios rosas. Es demasiado incluso para una niña de 5 años, se quejaba Igor. Pero, Igor, tú mismo dijiste que todo debía ser mágico. ¿Y qué cuento sería sin unicornios? Replicó la desconocida. Katia abrió la puerta con cautela y lo que vio la hizo contener una risa nerviosa. Mezcla de alivio y tensión. Todo su dormitorio estaba cubierto de globos, serpentinas y brillos. Sobre la cama descansaban decenas de peluches, y en medio de ese caos se encontraban Igor, con traje de oficina, y una joven de unos 20 años, vestida con un llamativo mono rosa con el logo Fiesta en cada hogar. Sostenía una tableta y en la cabeza llevaba una diadema con luces parpadeantes. Bien, vamos a intentarlo de nuevo, dijo la chica con aire profesional, sin notar la presencia de Katia. Cuando entre tu esposa, todos salimos de detrás de las cortinas y gritamos sorpresa, y después sacamos el pastel con bengalas. Igor sacudió la cabeza, resignado. No, Sveta, ya te lo expliqué. Primero debe encontrar la primera pista del juego. Esto es un aniversario, no un cumpleaños infantil. ¿Qué está pasando aquí? Katia no pudo contenerse y entró en la habitación, aún sosteniendo la desafortunada caja con el pastel. Igor dio un salto como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Katia, se supone que debes estar en el trabajo hasta las 6. Su rostro reflejaba total desconcierto. Sveta, así se llamaba la organizadora del evento, levantó las manos con dramatismo. ¡Ay, todo se ha arruinado! Te dije que debíamos preparar todo en nuestra oficina y luego traerlo listo. Se llevó las manos a la cabeza, haciendo que la diadema se ladease y le diera un aire de hada un tanto desquiciada. Disculpe, usted debe ser Ekaterina, ¿verdad? Soy Svetlana, gerente de eventos. Su esposo quería prepararle una sorpresa por el aniversario. Y recorrió con la mano la habitación hecha un desastre. Creo que nos dejamos llevar un poco. Katia colocó el pastel sobre la cómoda y se sentó en el único borde de la cama libre de peluches. La situación era tan absurda que le daban ganas de llorar y reír al mismo tiempo. Igor, ¿en serio contrataste a una gerente de eventos para decorar nuestra habitación? Su esposo se sonrojó como un adolescente avergonzado. Bueno, quería que todo fuera perfecto. Recuerdo que dijiste que no soy romántico, que solo doy regalos prácticos. Por eso, se quedó en silencio, mirándola con la expresión culpable de un perro grande que ha revuelto la basura sin querer. ¿Y el unicornio? Katia levantó de la cama el peluche rosa con cuerno dorado. Me equivoqué con los pedidos, confesó Sveta, quitándose la diadema. Hoy por la tarde también tengo un cumpleaños infantil y pensé que, ya que había una sorpresa aquí. Pero Igor Valerievich la detuvo a tiempo. Imagínense, ya estaba a punto de llamar a un coche con animadores. Katia se imaginó a un hombre entrando en su apartamento disfrazado de mascota gigante y no pudo contener la risa. La risa era contagiosa, en un segundo, los tres estaban riendo. ¿Saben qué?, dijo Katia, secándose las lágrimas.
Déjenme que los ayude. Justo tengo el pastel, y aún quedan 4 horas hasta la noche. Podemos rehacerlo todo, dijo Sveta, con una sonrisa radiante. ¿De verdad? ¿No se enfadan?, preguntó, un poco insegura. Normalmente las esposas. En estas situaciones, Katia se detuvo, curiosa. ¿Qué hacen las esposas en estas situaciones? Empezó a reunir los unicornios en una bolsa grande. Bueno, una vez me persiguieron por todo el apartamento con un zapato, confesó Sveta. Una clienta pensó que su esposo tenía amante cuando me vio con un ramo de rosas rojas. Apenas pude escapar, y las rosas eran para ella. Durante la siguiente hora, los 3 reorganizaron la decoración. Sveta no era solo una gerente de eventos, sino una auténtica artista de la celebración. Solo hacía falta canalizar su energía correctamente. Los unicornios fueron reemplazados por elegantes globos blancos y dorados. Las guirnaldas parpadeantes dieron paso a la suave luz de las velas en hermosos candelabros. ¿Saben?, comentaba Sveta mientras colgaba fotos de Katia e Igor a lo largo de los años en una guirnalda especial. Tienen unas caras felices en todas las fotos. Es raro. Por lo general, para el tercer aniversario ya se nota que las parejas están cansadas la una de la otra. Katia observó las imágenes, en todas sonreían juntos, auténtica y sinceramente. Incluso en aquella foto donde estaban empapados bajo la lluvia en San Petersburgo, porque Igor había olvidado el paraguas y Katia llevaba zapatos nuevos de gamuza. Katia, ¿y por qué saliste tan temprano del trabajo?, preguntó Igor, intentando desenredar la guirnalda que misteriosamente se había convertido en un nudo imposible. Quería prepararte una sorpresa. Katia señaló la caja con el pastel. Salí antes, fui a recoger el pastel. Pensé en cocinar tu cena favorita y poner la mesa bonito. Igor soltó la guirnalda y la abrazó. Perdón, solo quería hacerlo bien, dijo. Lo sé, respondió Katia, apoyando la cabeza en su hombro. Tú no eres nada romántico. Un romántico lo haría todo por sí mismo, sin contratar a un profesional. Interrumpió Sveta, divertida. Por cierto, no soy solo profesional, soy un hada de las celebraciones. Y un hombre que admite necesitar ayuda es un hombre maduro. En ese momento sonó el timbre. Los 3 se quedaron congelados. ¿Esperas a alguien?, preguntó Katia. Igor negó con la cabeza. El timbre sonó de nuevo, esta vez con más insistencia. Yo abro, dijo Sveta, corriendo hacia la puerta. Al cabo de un minuto regresó con una expresión extraña en el rostro. Hay una mujer que dice ser su madre, Igor Valerievich. Y no está sola. Valentina Petrovna, la madre de Igor, irrumpió en el apartamento como un barco a toda vela. Tras ella entró una desconocida, una mujer de unos 30 años, vestida con un estricto traje gris y gafas de montura gruesa. Igor, Katia, sé que hoy es su aniversario, pero es urgente, dijo Valentina Petrovna, visiblemente agitada, algo que ocurría muy rara vez. La exdirectora de escuela, normalmente imperturbable, capaz de calmar a cualquiera con una sola mirada, ahora tenía las mejillas encendidas y las manos ligeramente temblorosas. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Igor, preocupado. «Es Verónica», dijo Valentina Petrovna, señalando a la mujer de gafas. «Ella dice que es tu hermana». Se hizo un silencio absoluto. Katia sintió cómo Sveta contenía la respiración a su lado. La profesional de eventos evidentemente no esperaba un giro así. Igor se dejó caer lentamente en una silla. «¿Qué, hermana? Yo no tengo hermana». Valentina Petrovna se sentó junto a él. «Sí, hijo, una hermana por parte de padre», dijo, tomando aire profundamente. «No quería contártelo antes, pensé que no era importante. Tu padre, cuando nos dejó, tú eras muy pequeño. Él tenía solo 25 años, yo 23. Éramos demasiado jóvenes, demasiado distintos. Se mudó a Moscú y se casó de nuevo. Tuvo una hija, Verónica». Verónica se quitó las gafas y las limpió con el borde de su chaqueta, un gesto nervioso y automático. Sin gafas, se podía ver que sus ojos verde grisáceos eran idénticos a los de Igor, igual que la forma de su nariz. «No quería molestarlos», dijo con voz baja,
Pero papá, nuestro padre, murió hace 2 semanas. Infarto. Tenía solo 52 años. Sacó un sobre de su bolso. Dejó una carta para ti, Igor. Pidió que se la entregara personalmente. Encontré a Valentina Petrovna a través de las redes sociales, ella me dio tu dirección. Igor tomó el sobre con una mezcla de incredulidad y temor, como si pudiera estallar en sus manos. Se murió, papá. En su voz se percibía una extraña mezcla de desconfianza y algo parecido a la pena. Ni siquiera sé cómo se ve ahora, murmuró. La última vez que había visto una foto suya tenía unos 5 años. Su madre había escondido el álbum, pero él lo había encontrado. Valentina Petrovna le apretó el hombro. Perdóname, hijo. Pensé que sería lo mejor. Él no buscó encontrarse contigo, no llamó, solo enviaba la pensión hasta que cumpliste la mayoría de edad. Pensé, ¿para qué necesitas conocer a alguien que no te importa? No es cierto, dijo Verónica en voz baja. No me era indiferente. Papá siempre estuvo pendiente de Igor. Tenía toda una carpeta, recortes de periódicos sobre olimpiadas escolares en las que Igor había ganado, copia del diploma universitario, incluso una foto de la boda publicada en un diario local. Se sentía orgulloso, simplemente no sabía cómo reconectar después de tantos años. Sveta, que había permanecido todo el tiempo junto a la pared tratando de volverse invisible, avanzó discretamente hacia la salida, pero Katia la sostuvo de la mano. Por alguna razón, la presencia de alguien ajeno parecía ahora fundamental, como si Sveta fuera un ancla de normalidad en aquella situación surrealista. Tal vez un té, propuso Katia, sintiendo la necesidad de aliviar la tensión. O algo más fuerte, murmuró Igor, todavía con el sobre en las manos. Mientras Katia se ocupaba en la cocina y Sveta la ayudaba, resultó que la hada de las celebraciones cortaba limones y colocaba galletas con sorprendente destreza, mientras desde la sala llegaban voces apagadas. Es tan extraño, susurró Sveta. He organizado tantos eventos, pero nada parecido. Esto parece un episodio de serie de televisión. Katia sonrió. Bienvenida a nuestra familia. Aquí todo siempre viene con drama. En la boda, se pierden los anillos, en un cumpleaños, se cae el pastel, en un aniversario, aparece un pariente desaparecido. ¿Y no se sienten molestos? Preguntó Sveta. ¿Que la celebración esté arruinada? Katia reflexionó un momento. Saben, tal vez esto sea la verdadera vida. No los festejos perfectos de Instagram, sino esto, inesperado, extraño, pero real. Cuando regresaron con la bandeja, Igor estaba leyendo la carta. Su rostro era impenetrable, pero Katia, que conocía cada una de sus arrugas, podía notar la tensión en los músculos de la mandíbula. Verónica estaba sentada en el sofá junto a Valentina Petrovna, quien le tomaba la mano, un gesto sorprendentemente cálido para una suegra normalmente tan contenida. Escribe que me estuvo observando, dijo Igor, sin levantar la vista de la carta. Que estaba orgulloso, que se arrepiente, el repertorio habitual. Había un dejo de amargura en su voz. 30 años de silencio, y ahora una carta, cuando ya nada puede cambiarse. No solo eso, Verónica sacó de su bolso otro sobre, más grueso. Eran los documentos de un apartamento en Moscú, un estudio modesto, pero en una buena zona. Papá lo compró hace 5 años, dijo que era para Igor, por si alguna vez quería mudarse a Moscú o por cualquier otra razón. Esperaba que algún día se encontraran. Igor levantó la cabeza. Me compró un apartamento hace 5 años. Pero eso fue cuando ustedes se casaron, asintió Verónica. Él estuvo en su boda. No en la ceremonia, claro, sino del otro lado de la calle, fotografiando a distancia, mostrándome las fotos. Ustedes y Katia se veían tan felices. Katia sintió que un nudo se le formaba en la garganta al imaginar a un hombre ya mayor, parado a lo lejos, fotografiando una boda que en realidad no era la suya. A su hijo que él mismo había abandonado y al que ahora no podía acercarse simplemente para felicitar. ¿Y usted tiene familia?, preguntó de repente Valentina Petrovna a Verónica. No, respondió esta, negando con la cabeza. Me divorcié hace 1 año. No hubo tiempo o no hubo deseo de tener hijos. Papá estaba muy preocupado.
Decía que era la karma de la familia, los hombres se van. Su abuelo abandonó a su abuela, él los abandonó a ustedes, mi marido me abandonó a mí. Tonterías, interrumpió Valentina Petrovna. No hay karma, hay elecciones. Cada uno hace las suyas. Tu padre eligió irse, luego eligió no regresar. Pero también eligió recordarte, aunque fuera desde lejos. Eso también significa algo. Sveta, que había permanecido callada todo este tiempo, como un ratón, de pronto se levantó de un salto. ¡Ay! Dentro de una hora tengo un cumpleaños infantil. Los unicornios. Todos la miraron, desconcertados. Esos mismos unicornios que retiramos de aquí, explicó, sonrojándose. Tengo que ir a prepararme. Espere, la detuvo Igor. Aún no han terminado aquí. Es un aniversario. Sveta vaciló. Pero, esto es tan familiar. ¿Yo sobro? Nadie sobra, dijo inesperadamente Verónica. Disculpen, es solo que papá siempre decía que la vida es demasiado corta para alejar a las personas, incluso a las que encontramos por casualidad. En ese momento sonó el teléfono de Sveta. Contestó, y su expresión se tornó seria, significaba que la celebración se cancelaba. Pero, ya había preparado todo, unicornios, animador. Murmuraba, mordiendo el labio. Sí, entiendo. El niño se enfermó. Es fuerza mayor. Está bien, devuelvan el depósito, dijo al teléfono. Colgó con el semblante desconcertado. Bueno, ahora tengo 15 unicornios y al payaso Kesha que ya viene para aquí. Me olvidé de avisarle, siempre deja el teléfono en el camerino, dijo. Katia intercambió una mirada con Igor, que apenas esbozó la primera sonrisa en media hora. Entonces, ¿hacemos la celebración?, propuso él. ¿En serio?, preguntó Katia, sorprendida. Tenemos unicornios, pronto llegará el payaso, y hay pastel. Verónica, mamá, quédense. Al final será un festejo familiar. Extraño, inesperado, pero familiar. Valentina Petrovna resopló. Igor, tienes 30 años y propones una fiesta con payasos y unicornios. ¿Y qué?, encogió de hombros él. Papá murió antes de conocerme. Tengo una hermana de la que no sabía. Mi esposa casi cree que la engaño. Si eso no es motivo para unicornios, no sé cuál lo sería. La siguiente hora se convirtió en un caos entrañable. Sveta dirigía la colocación de los unicornios. No, Valentina Petrovna, el unicornio rosa debe ir en el centro. Es el principal. Verónica ayudaba a Katia a poner la mesa mientras relataba anécdotas sobre su padre, adoraba el arenque bajo abrigo, pero no soportaba la mayonesa. Se lo imaginaba preparándolo con crema agria. Igor y su madre inflaban globos, discutiendo si valía la pena haber ocultado la verdad durante tantos años. Cuando sonó el timbre, todos se quedaron inmóviles. Es Kesha, susurró Sveta. Esto va a ser divertido. Pero al abrir la puerta, no estaba el payaso. Frente a ellos se encontraba una mujer de unos 60 años, vestida con un elegante abrigo y sosteniendo un ramo de rosas blancas. Perdone, dijo, busco a Igor Valerievich Petrov. Soy Marina Sergeevna, notaria. Verónica me dijo que estaría aquí. Resultó que el padre de Igor le había dejado únicamente el apartamento. Además, había redactado un testamento bastante inusual. Lo hizo un mes antes de morir, explicaba Marina Sergeevna, desplegando los documentos sobre la mesa, que tuvieron que despejar apresuradamente de los unicornios. Sabía de su enfermedad cardíaca. Además del apartamento, hay una cuenta bancaria, pequeña, pero suficiente. Con condiciones. Hizo una pausa. El dinero se transferirá a Igor solo si él y Verónica pasan juntos una semana. Donde quieran, como quieran. Pero juntos, para conocerse mutuamente. Esto es chantaje. Se indignó Valentina Petrovna. Incluso después de morir intenta controlar todo. No, es papá, negó Verónica. Él siempre intentaba hacer algo bueno a través de condiciones extrañas. Me prometió una bicicleta si me hacía amiga de la nueva en clase, a quien todos molestaban. Lo hice. Seguimos siendo mejores amigas hasta hoy. ¿Y si me niego?, preguntó Igor. Entonces el dinero irá a un fondo benéfico para familias monoparentales, respondió la notaria. El apartamento sigue siendo suyo.
Eso es una donación separada, ya formalizada. Pero el dinero, ¿cuánto?, preguntó Katia directamente. Marina Sergeyevna mencionó la cifra. No eran millones, pero sí suficiente para el pago inicial de una ampliación del apartamento. Igor y Katia soñaban con tener un hijo, pero su estudio era demasiado pequeño. Acepto, dijo Igor inesperadamente. Verónica, si no te importa, probemos. Una semana no es mucho. Nos conoceremos mejor, y me contarás sobre papá. Verónica asintió. Tomaré vacaciones. Justo tengo días acumulados. Pero, ¿dónde pasaremos esta semana? En ese momento, la puerta se abrió de golpe, y un payaso irrumpió en el apartamento. Pero no era cualquier payaso, era Kesha, y venía con toda la energía. Una enorme peluca de todos los colores del arco iris, nariz roja, botas talla 45 para su 1,70 m de altura. ¿Dónde está la cumpleañera?, tronó su voz. ¿Dónde está la princesa Adelaida?, preguntó Kesha. Todos se miraron desconcertados. No hay princesa Adelaida, informó Sveta. La celebración fue cancelada. Sin maquillaje, Kesha resultó ser un joven bastante atractivo, de unos 20 años, con una expresión de confusión. ¿Cancelada? ¿Y yo? El programa, me había preparado. Tengo trucos nuevos. Nos los mostrarás, dijo Katia con determinación. Aquí también tenemos celebración. Claro, sin la princesa Adelaida, pero con unicornios. Kesha evaluó aquella extraña compañía. La joven pareja, 2 mujeres de mediana edad, la chica con el overol rosa, la dama de traje serio y la notaria mayor. ¿Es un cumpleaños?, preguntó. No, respondieron al unísono. Es un festejo familiar, muy familiar. Las siguientes 2 horas se convirtieron en un verdadero espectáculo surrealista. Kesha realizó trucos de magia, y Valentina Petrovna resolvía la mitad de ellos, explicando con entusiasmo los principios físicos. Soy física de formación, ¿saben? Marina Sergeyevna, persuadida para quedarse a pesar de haber llegado con documentos, resultó ser una exactriz de teatro universitario y recitó un monólogo de Romeo y Julieta, conmoviendo hasta las lágrimas a la sensible Sveta. Verónica mostraba fotos de su padre en el teléfono, y Igor descubrió con asombro cuán idénticos eran: el mismo cabello con canas prematuras, la misma costumbre de arrugar la nariz al pensar. ¿Y si vamos al mar?, propuso de repente Verónica. Una semana, todos juntos. Podemos alquilar una casa en Sochi o Crimea. Marzo no es temporada, será económico. Igor cumplirá las condiciones del testamento y, de paso, nos conoceremos de verdad. ¿Qué?, repreguntó Valentina Petrovna. Pero esto es una locura. Exacto, exclamó Sveta. Es tan romántico, como en el cine. Una familia que se reencuentra. Katia miró a Igor, que parecía abrumado, aunque un brillo de interés apareció en sus ojos. Katia, ¿qué opinas? Tus vacaciones son pronto. Dentro de 2 semanas, asintió ella. Podemos intentar reprogramarlas, dijo. Y yo puedo trabajar de forma remota, añadió Verónica. Con mi portátil y acceso a internet me basta, no necesito nada más. Soy jubilada, puedo hacer lo que quiera, sonrió Valentina Petrovna. Pero aún así, esto sigue siendo una locura. Yo también quiero, se le escapó a Sveta y de inmediato se sonrojó. Es decir, si es posible, puedo organizarlo, buscar la casa, planear las actividades. ¿Y usted no trabaja?, preguntó, práctica, Marina Sergeyevna. Tengo mi propio negocio, respondió Sveta con orgullo. Soy mi propia jefa. Además, marzo es temporada baja para los eventos. Después del 8 de marzo hasta mayo hay calma total. Kesha, que hasta entonces había estado recogiendo silenciosamente su utilería, comentó. Mi abuela siempre decía que cuando el destino reúne a extraños en la misma habitación, no es casualidad. Tal vez deberían ir, todos juntos, como una familia reunida por azar. ¿Y cómo sabes que somos extraños?, preguntó Verónica, sorprendida. Se nota, respondió Kesha, quitándose la peluca y la nariz de payaso, mostrando su rostro habitual. Ustedes tienen energías distintas, pero resonantes, como instrumentos diferentes en una orquesta que logran armonizar. En ese momento, sonó el teléfono de Katia.
Hola, sí, soy yo. ¿En serio? Su rostro se transformaba por momentos, reflejando asombro. Colgó y miró a todos. Todavía impresionada. Era mi jefa. ¿Recuerdan esa rifa del sindicato en la que participé? Bueno, gané un viaje para 2 a un sanatorio en Helsinki por 10 días, a partir de pasado mañana. Todos guardaron silencio, impactados por semejante coincidencia. Es una señal, susurró Sveta. Sí, definitivamente es una señal. Pasado mañana no será posible, advirtió Marina Sergeevna con sensatez. Hay que tramitar los documentos. Verónica debe formalizar legalmente su derecho a la parte que le corresponde. Y sí, dijo Igor lentamente, vamos dentro de una semana. Katia puede ceder o posponer su viaje. Lo tramitamos todo y nos vamos tranquilos. Todos juntos, incluso usted, Marina Sergeevna, si quiere. La notaria se rió. De ninguna manera, jóvenes. Yo ya disfruté mis viajes, pero la idea es buena, una locura, pero buena. El resto de la velada transcurrió en la planificación del viaje. Sveta buscaba con entusiasmo opciones de casas. Miren, esta tiene piscina. Sveta, en marzo nadie cubre gastos, y este tiene chimenea. Verónica e Igor se fueron conociendo con cautela, preguntándose por el trabajo, los hobbies y las costumbres del otro. Descubrieron que ambos aman los relatos de misterio, detestan los reality shows y saben jugar al ajedrez. Su padre les enseñó a ambos, aunque con 20 años de diferencia. Valentina Petrovna permanecía sentada en el sofá, con una taza de té en las manos, observando la escena. Katia se acercó a ella. ¿Le importa?, preguntó. Al fin y al cabo, es su descanso junto a la familia anterior de su esposo. La suegra negó con la cabeza. Sabes, Katienka, cuando envejeces comprendes que no puedes cargar con tantos rencores. Es agotador. Durante 30 años estuve enfadada con Valera por habernos abandonado, y resulta que él también lamentó su decisión durante todo ese tiempo. Ambos desperdiciaron su vida por una tontería. Tal vez los hijos sean más sabios. Para la medianoche, el apartamento quedó vacío. Marina Sergeevna se marchó primero, prometiendo preparar toda la documentación. Kesha salió disparado hacia otra celebración. Aún tengo un evento corporativo a las 2 de la mañana. Los programadores celebran el aniversario de la empresa. Sveta se fue la última, abrazando el paquete con los unicornios. Ahora me sirven como amuletos, dijo, prometiendo enviar a Kutru las opciones de casas. Verónica pasó la noche en casa de Valentina Petrovna. Fue una invitación inesperada, y negarse habría sido incómodo. ¿Me contarás sobre tu padre?, preguntó. Simplemente quiero conocerlo, respondió Verónica. Me interesa saber cómo se convirtió en el hombre que es ahora. Solo lo conocí joven, apasionado, impredecible. Podía despertarte a las 3 de la madrugada para ver el amanecer y luego llegar tarde a un examen y suspenderlo. Cuando Katia e Igor quedaron solos en su habitación aún desordenada, algunos unicornios se habían escondido bajo la cama. Permanecieron en silencio durante un largo rato. Luego Igor dijo, perdóname, quería organizarte una celebración, y esto. Se interrumpió. Ha salido mejor, lo cortó Katia. Es auténtico, vivo. Hemos descubierto cosas importantes sobre tu padre, tu hermana y sobre nosotros mismos. Se hizo un breve silencio. ¿Sabes qué? Me alegra que hayas contratado a Sveta. Sin ella, nada de esto habría ocurrido. Igor la atrajo hacia sí. ¿Y de verdad quieres ir con toda esta extraña compañía?, preguntó. Katia lo pensó un momento. Sí, ¿sabes? Es como una oportunidad de crear algo nuevo, no una familia tradicional, sino la nuestra, especial, con Verónica, tu madre y esta santa loca. ¿Te has olvidado del pastel?, sonrió Igor. Nunca llegamos a comer tu pastel. Fueron a la cocina y, a la luz del frigorífico, devoraron el pastel directamente de la caja, riéndose de lo absurda de la situación. Las figuras de mazapán sobre el pastel representaban a la pareja abrazada, y Katia pensó que era simbólico. Seguían juntos, a pesar de todas las sorpresas de aquel día. A la mañana siguiente comenzó el ajetreo. Sveta envió 15 opciones de casas,
cada una con una descripción detallada y un plan de actividades. Valentina Petrovna llegó con Verónica, llevando el desayuno. «He preparado los panqueques tal como le gustaban a Valera», dijo la suegra, y Verónica estuvo a punto de llorar. Igor pidió un permiso en el trabajo sin goce de sueldo. Afortunadamente, su jefe resultó ser comprensivo. Las circunstancias familiares son sagradas. Lo más complicado fue convencer a la madre de Katia. Elena Viktorovna vivía en otra ciudad, pero controlaba la vida de su hija por teléfono. ¿Cómo vas a ir con desconocidos? ¿Qué hermana de tu esposo? Katia, ¿estás en tus cabales? Fue necesario activar la llamada en altavoz y dejar que Valentina Petrovna hablara con ella. Sorprendentemente, las dos damas de hierro encontraron rápidamente un terreno común y, media hora después, Elena Viktorovna ya estaba dando consejos. Lleven un botiquín y botas de goma. En marzo llueve junto al mar. Verónica resultó ser una verdadera joya. Callada y discreta a primera vista, se reveló como una organizadora excepcional. En 2 días tramitó todos los documentos con Marina Sergeyevna, coordinó el trabajo remoto y hasta consiguió descuentos en los boletos. Trabajo en una agencia de viajes, confesó. Aunque en contabilidad, conozco algunos contactos. Mientras tanto, Sveta elaboró el itinerario del viaje, que más parecía un plan de operación militar. Día 1, llegada, alojamiento y reconocimiento del lugar. Día 2, excursión ligera por la montaña. Día 3, paseo en barco, si el clima lo permite. Día 4, Sveta, la interrumpió Igor. Vamos de vacaciones, no a un campamento de pioneros. Pero tiene que haber un plan, replicó ella indignada. Si no, se quedarán en la casa viendo televisión. 3 días antes de la partida ocurrió un nuevo imprevisto, llamó Marina Sergeyevna. Tengo noticias para ustedes. He encontrado algo más entre los papeles de tu padre. Cartas. Durante todos estos años, las escribió para Igor, pero nunca las envió, las guardó. Hay una caja entera. Verónica no sabía nada. Estaban en una caja de seguridad del banco. Igor guardó silencio durante un largo momento y luego dijo, tráiganlas, las leeré junto al mar con Verónica. Que ella también lea, es su padre también. El día de la partida fue caótico. Sveta llegó con 3 maletas, todo lo necesario. Valentina Petrovna, con un bolso modesto y una caja de pasteles caseros para el camino. Verónica llegó con 1 hora de retraso, su gato se había escapado y tuvo que buscarlo por todo el edificio. Kesha, quien se ofreció a acompañarlos, montó un mini espectáculo en la estación que maravilló a los niños y aterrorizó a sus padres. Gracias a los contactos de Verónica, en el tren consiguieron todo un compartimento para ellos. Las primeras horas transcurrieron en silencio, adaptándose a la extrañeza de la situación. Luego Sveta sacó un juego de mesa y rompió el hielo. Para la noche, ya reían a carcajadas con las historias de la infancia que contaba Valentina Petrovna. Igor, a los 5 años, decidió que era un pájaro, subió al armario y saltó con un paraguas. Por suerte, abajo estaba el sofá. La casa que alquilaron superó incluso las fotos, antigua pero bien cuidada, con terraza, vista al mar y una chimenea real. La propietaria, una mujer de unos 50 años, levantó las manos. ¡Qué familia tan grande! ¡Qué maravilla! Nadie la corrigió. La primera noche junto al mar fue mágica. El mar de marzo, gris y agitado, tenía su propio encanto. Se sentaron en la terraza, envueltos en mantas, bebiendo glühwein, siguiendo la receta de Sveta y contemplando las olas. Papá amaba el mar, dijo Verónica en voz baja. Decía que era honesto, que nunca fingía calma cuando por dentro había tormenta. Al día siguiente, Igor comenzó a leer las cartas de su padre. La primera estaba fechada el día de su cumpleaños, el padre tenía 26 años y Igor 1 año. Hijo, hoy cumples 1 año. No estoy allí contigo y es mi culpa, pero pienso en ti. Te he comprado un oso de peluche grande y marrón. Está en la estantería, esperando. Tal vez algún día. Katia lo encontró llorando en la terraza, lo abrazó sin decir una palabra. A veces las palabras sobran. Verónica resultó ser una narradora excepcional.
Por las noches relataba historias sobre su padre, sin idealizarlo, pero con calidez. Era un hombre complejo, podía pasar una semana en silencio, reflexionando, y de repente estallar y llevarnos a mamá y a mí de viaje. Impulsivo, pero confiable en lo realmente importante. Cuando su madre enfermó de cáncer y luchó durante 3 años, él estuvo a su lado cada instante. Tras su fallecimiento cambió mucho, más suave tal vez. Comenzó a hablar de ti, Igor, lamentando lo que no había hecho, lo que debería haber hecho. Svetlana, inesperadamente, se convirtió en el alma del grupo. Organizó caminatas ligeras, y Valentina Petrovna prometió descubrir lugares interesantes. Un faro abandonado, toda una experiencia romántica. Preparaba cócteles extravagantes con lo que encontraba en la nevera. Al cuarto día, Svetlana confesó, siempre soñé con tener una familia grande. No tenía a nadie, creció en un orfanato, y por eso se dedicó a organizar fiestas, para estar cerca de familias felices. Esa confesión lo cambió todo. Valentina Petrovna, siempre reservada, abrazó a Svetlana, llamándola tonta. La familia no es solo sangre, es una elección. Elegimos estar juntos. Svetlana rompió a llorar, con el rímel corrido, pero con sinceridad. El quinto día ocurrió un incidente. Fueron al mercado local a comprar alimentos y Katia se perdió. Su teléfono se quedó sin batería y no recordaba las referencias. Vagó durante 1 hora por calles desconocidas, comenzando a entrar en pánico. Verónica la encontró, recorriendo metódicamente todas las rutas posibles. Igor, se está volviendo loco, dijo mientras abrazaba a Katia. Valentina Petrovna apenas logró contenerlo para que no llamara a la policía. Fue en ese momento que Katia comprendió, ya eran una verdadera familia. Se preocupaban el uno por el otro. Esa misma noche, Igor terminó de leer la última carta de su padre. Estaba fechada 1 semana antes de su muerte. Igor, sé que nunca enviaré estas cartas, pero si las estás leyendo, significa que ya no estoy. Perdóname por mi cobardía. Podría haber vuelto, podría haberlo intentado, pero tenía miedo. Miedo de que no me aceptaras, de que destruyera la vida que construiste sin mí. Pero debes saber que te he amado cada día de estos 30 años, que me he sentido orgulloso de cada uno de tus logros y he celebrado tu felicidad. Sé feliz, hijo mío, y si algún día tienes hijos, acompáñalos siempre. Aquella noche hubo tormenta. Se sentaron todos en la sala, junto a la chimenea. Los 6. Sí, 6, porque había llegado Kesho. Simplemente apareció. Me aburría, explicó, y añadió, además, prometí mostrar los trucos bien, sin prisas. Valentina Petrovna preparaba cacao según su receta especial. Svetlana y Kesha jugaban a las cartas, ambos hacían trampa, pero fingían no darse cuenta. Verónica e Igor estaban juntos, hojeando un viejo álbum de fotos que ella había traído. Katia los observaba y pensaba, esto es la felicidad. No perfecta, no de cuento de hadas, pero real. Al 6.º día, Svetlana hizo un anuncio, he conocido a un hombre. Todos quedaron en silencio. ¿Dónde?, preguntaron ansiosos. Se trataba del dueño de la casa vecina, un pintor de Moscú que venía aquí a retratar el mar. Se llama Artyom, tiene 32 años, no está casado y adora los unicornios. Svetlana brillaba al hablar de él, bromeó sobre los unicornios, pero en serio, es encantador. Me invitó a una exposición en Moscú. Igor la interrumpió, Svetlana, apenas se conocen y ya planean ir a una exposición. Ella levantó el mentón, ¿y qué? La vida es corta. Tu padre esperó 30 años y no pudo esperar más. Yo no voy a esperar. Y había cierta lógica en sus palabras. Decidieron celebrar la penúltima noche de manera especial. Pusieron la mesa en la terraza, a pesar del frío. Kesha mostró sus trucos. Valentina Petrovna había descubierto casi todos, pero fingía asombro. Artyom, el nuevo amigo de Svetlana, resultó ser un guitarrista excelente. Cantaron canciones antiguas que todos conocían. Verónica, tras beber un poco de vino, confesó, estoy embarazada. De mi exmarido, de 2 meses. Él no lo sabe y nunca lo sabrá, pero voy a dar a luz sola. El silencio fue ensordecedor.
Entonces Valentina Petrovna dijo, no estará sola, el niño tendrá abuela. Siempre soñé con nietos, y ustedes, Igor y Katia, se hacían esperar. Igor añadió, y tío. Sonó extraño, ¿verdad? Soy el tío. Katia tomó la mano de Verónica y dijo, y yo seré la tía. Te ayudaremos. Todo lo haremos juntos. Svetlana sollozó. Era tan hermoso. El niño que nacerá en nuestra nueva familia. Incluso Kesha, normalmente irónico, dijo con seriedad, el payaso para el cumpleaños lo aseguro gratis, de por vida. En el último día fueron al mar al amanecer. Todos juntos. El mar estaba tranquilo, teñido de rosa por el sol naciente. De repente, Igor sacó de su bolsillo un puñado de algo. Es ceniza, dijo en voz baja. Era parte de las cenizas de su padre, Verónica se las había dado. Quiero dejarlo ir. Dejar ir los rencores y la rabia. Soltarlo todo. Se acercó a la orilla y abrió la palma de la mano. El viento se llevó la ceniza hacia el mar. Verónica se puso a su lado y tomó su mano. Luego se acercaron Katia, Valentina Petrovna, Sveta e incluso Kesha. Permanecieron en silencio, tomados de las manos, una familia extraña formada por personas que se habían vuelto cercanas. De regreso, en el tren, el ambiente era ruidoso y alegre. Sveta planeaba la exposición de Artyom, seré su productora. Verónica y Valentina Petrovna discutían sobre el futuro bebé. Si fuera un niño, sería Valery, en honor al abuelo. Igor y Katia se sentaron abrazados, en un silencio cómodo, lleno de comprensión. Kesha entretenía a los pasajeros haciendo malabares con naranjas. En casa, en Moscú, todo era distinto y a la vez igual. La misma vivienda, pero ahora con imanes del viaje en el refrigerador. En la estantería, una concha que había encontrado Sveta, y en un marco, una fotografía familiar. El mar de fondo estaba cortado de forma torpe, Kesha colocaba el temporizador y corría, pero la foto era viva, auténtica. Una semana después de regresar, Verónica llamó. ¿Puedo ir a verlos? Traía noticias y brillaba de felicidad. Su exmarido se había enterado del bebé. Él mismo llamó. Admitió que había sido un tonto al irse y quería volver, empezar de nuevo. ¿Y tú? Preguntó Katia. Le dije que pensaría, pero quiero darle una oportunidad. Papá no pudo regresar a ustedes, pero tal vez a nosotros nos funcione. Igor la abrazó inesperadamente. Funcionará. Tiene que funcionar. Y si no, estaremos aquí. Toda nuestra loca familia. Verónica rompió a llorar por segunda vez desde que se conocieron. La boda de Sveta y Artyom se celebró 6 meses después. Sí, rápido, pero así era Sveta. Cuando tomaba una decisión, no había vuelta atrás. La boda fue verdaderamente especial. Unicornio tras unicornio, el payaso Kesha desempeñando el papel de maestro de ceremonias, y Valentina Petrovna leyendo experimentos de física en lugar de los tradicionales brindis. Verónica, con su enorme barriga, bailaba un lento vals con su esposo recién reincorporado, mientras que Igor y Katia anunciaban que esperaban un hijo. Parece que el mar tiene efectos tan fructíferos, bromeó Igor, provocando la risa de todos. Marina Sergeyevna, la notaria, también asistió. Debía ver cómo terminaba esta historia, explicó. Y, al observar a esa extraña, ruidosa y feliz compañía, añadió, saben, su padre, Igor, habría sido muy feliz. Quería que se conocieran entre ustedes, y terminó sucediendo algo más, han creado una familia. Poco convencional, sí, pero auténtica. Un año después, de nuevo en marzo. De nuevo frente al mar, en la misma casa, pero ahora eran más. Verónica, con su esposo y el pequeño Valery, que acababa de aprender a caminar y corría por la playa tropezando cada 3 pasos. Katia, en el 8º mes de embarazo, con Igor a su lado sin separarse ni un instante. Sveta y Artyom aún disfrutaban de su luna de miel, aunque ya había pasado un año. Valentina Petrovna se había convertido en la abuela principal para todos los niños. Y Kesha, por supuesto, ahora oficialmente padrino de Valery, ensayando su espectáculo para el primer cumpleaños del niño. Por la noche, sentados en la terraza, tomando té,
Katia con su vino y los demás disfrutando del momento, Sveta dijo de repente. ¿Se acuerdan de cómo comenzó todo? Yo confundí los pedidos y traje los unicornios. Pensé que Igor me estaba engañando, se ríe Katia. ¡Qué idiota! Y yo descubrí que tengo una hermana, añade Igor. Y un padre que amaba, pero nunca pudo decirlo. La vida es extraña, observa Kesha filosóficamente. Junta a extraños y los convierte en familia, separa a los cercanos y los vuelve extraños. Y luego los vuelve a unir, pero de otra manera. Eres un filósofo, apunta Sveta. Un payaso filosófico. ¿Y qué? Responde él. Combinar humor y reflexión no es incompatible. El pequeño Valery se queda dormido en los brazos de Valentina Petrovna, quien lo mece y le canta suavemente la misma canción de cuna que una vez cantó a Igor. Verónica los observa y sonríe, contemplando a su nueva familia. Mamá, gracias. Valentina Petrovna se estremece. Por primera vez, Verónica la llama mamá. ¿Por qué, hija? Responde ella, y en su voz hay tanta calidez que todos guardan silencio. Por aceptarme a mí, al niño, toda esta historia. No todos podrían hacerlo, dice Katia. ¿Saben qué? Interrumpe de repente Igor, hagamos de esto una tradición. Cada año, en marzo, venimos aquí con toda la familia, sin importar cuán grande llegue a ser. Todos asienten, y Katia piensa, esto es la felicidad. No se encuentra en fiestas perfectas ni en la ausencia de problemas, sino en tener a tu alrededor a personas que se han convertido en familia. Por casualidad, de forma absurda, a través de unicornios y malentendidos, pero se convirtieron en familia. Y allá, en el mar, el polvo de aquel hombre que no pudo regresar en vida, se disuelve entre las olas, uniendo a quienes amaba después de su muerte. Quizá ese sea su perdón y su despedida. Quizá eso era lo que realmente quería, que sus hijos fueran felices. Juntos. A la mañana del último día, Katia se despierta con una sensación extraña, Igor no duerme a su lado. Lo encuentra en la terraza, frente al portátil. ¿Qué haces tan temprano? Escribo, responde él, una carta para nuestro hijo, como aquella que me escribía mi padre. Solo que yo la enviaré cada año en su cumpleaños, para que cuando crezca, la lea y sepa. Lo amamos cada día, cada segundo. Katia se sienta junto a él y apoya la cabeza en su hombro. Lee lo que escribiste. Y Igor lee. Hola, pequeño. Aún no estás en el mundo, pero ya te amo. Tu mamá está aquí a mi lado, con su enorme barriga. ¿Dónde creces ahora? Estamos en el mar, con nuestra extraña y grande familia. Tu familia. Tendrás a la tía Verónica, que hace los mejores pasteles del mundo. La abuela Valia, que te enseñará física y a perdonar. La tía Sveta, que te mostrará que la vida es una fiesta, incluso cuando estás triste. El tío Artyom pintará tu retrato. El tío Kesha te enseñará a reírte de ti mismo. Y tu primo Valera, con quien crecerás. Y además, tu abuelo Valera. No vivió para ver tu nacimiento, pero gracias a él, toda esta familia se reunió. Él nos enseñó lo más importante, no tener miedo de amar y no postergar lo esencial. El sol se elevaba sobre el mar, tiñendo el agua de un dorado brillante. En algún lugar de la casa, los demás comenzaban a moverse. Se escuchaban las risas de Sveta, la voz de Valentina Petrovna y el llanto del pequeño Valera. Una mañana común en una familia extraordinaria. ¿Sabes? Dijo Katia. Creo que tu padre sería feliz viendo todo esto. Igor asintió. Creo que sí. Él quería que estuviéramos juntos. Y fue más allá. Nos convertimos en familia. Todo, incluso aquellos que llegaron por casualidad, con unicornios de más. Se sentaron, contemplando el mar, cada uno sumido en sus pensamientos, que la vida es impredecible, que a veces las pérdidas se transforman en hallazgos, que la familia no siempre son los lazos de sangre, sino aquellos que eliges con el corazón. Y que los unicornios, aunque absurdos, rosas y de peluche, a veces traen verdadera felicidad. Solo hay que no temer y abrir la puerta. Pero la historia no terminaba allí. La vida, como se sabe, no se detiene en los momentos hermosos, continúa, trayendo nuevas pruebas y nuevas alegrías. 2 semanas después de regresar del mar, Katia dio a luz. El parto fue arduo.
30 horas de contracciones, la desesperación de Igor, que casi se desmaya en el pasillo del hospital, y Valentina Petrovna, que dirigía todo el proceso con la precisión de un comandante en batalla. He recibido a 3 de mis nietos cuando trabajaba en un hospital rural, explicó. Así que no me enseñen, jovencita. Sveta corrió con un manojo de esos mismos unicornios para la buena suerte. Verónica, con el pequeño Valera, caminaba en círculos por el vestíbulo, calmando al niño y a su esposo Igor al mismo tiempo. Kesha trajo su guitarra y cantó canciones infantiles en la sala de espera, provocando un tic nervioso en el guardia de seguridad. Nombraron a la niña Sofía. Sabiduría, explicó Katia, mirando el diminuto rostro arrugado. A todos nos hacía falta hasta que nos encontramos. Igor lloraba sin vergüenza, sosteniendo a su hija en brazos. Se parece a su padre, susurró Verónica mientras miraba la fotografía en el teléfono. La misma barbilla con hoyuelo. Y era cierto. La pequeña Sonia parecía haber reunido en sí misma los rasgos de toda la gran familia. El alta del hospital se convirtió en un verdadero espectáculo. Artyom dibujó un enorme cartel, «Bienvenida al mundo, Sofía». Sveta soltó 100 globos, por supuesto, todos rosas, y montó un pequeño show directamente en el estacionamiento del hospital. La joven enfermera Lisa, una chica de unos 20 años con cabello rojo fuego y pecas, se rió. Siempre se divierten tanto. Y eso no es nada, respondió Valentina Petrovna. Si vieras cómo celebramos los cumpleaños. Lisa los observó con envidia. Qué suerte tienen, una verdadera familia. Entonces Sveta, impulsiva como siempre, exclamó, vengan a visitarnos. Mañana hacemos la fiesta de Cristina. Lisa no solo fue, sino que se integró a su grupo de manera tan natural que parecía haber formado parte de él siempre. Resultó que era de San Petersburgo. Había venido a Moscú para estudiar medicina, pero solo le alcanzó el dinero para el colegio de enfermería, trabajaba como sanitaria, alquilaba una habitación en un piso compartido y por las noches se preparaba para los exámenes de ingreso al instituto médico. Llevo 2 años preparándome, admitió. Pero siempre surgen obstáculos, trabajo o falta de dinero para los tutores. Al escuchar esto, Valentina Petrovna declaró con determinación, te prepararé yo gratis. Yo enseñaba física, y además reforzaremos biología y química. Así fue como Lisa se incorporó a su familia. Primero asistía a las clases con Valentina Petrovna, luego comenzó a ayudar con los niños. Soy médica, aunque principiante, decía. Un mes después, Verónica le propuso mudarse con ellos. La pareja tenía un gran departamento heredado de su padre y la habitación estaba vacía. Es mucho más cómodo que ir y venir por toda Moscú, explicó ella. Todos comprendieron que Lisa ya se había convertido en parte de la familia. Mientras tanto, los proyectos de Sveta y Artyom prosperaban. Su emprendimiento conjunto, un espacio artístico para fiestas infantiles, resultó un éxito inesperado. Lo llamaron El unicornio y el pincel. Artyom diseñaba las decoraciones, Sveta organizaba las actividades y Kesha se convirtió en su principal estrella. Somos el equipo de ensueño, exclamaba Sveta mientras contaba los pedidos. Pero la felicidad no duró mucho. En octubre, Artyom sufrió un accidente, no grave, una pierna fracturada y un ligero traumatismo craneal, pero suficiente para desestabilizarlo durante 2 meses. Sveta corría entre el hospital y el trabajo, intentando manejarlo todo sola. Fue entonces cuando se manifestó toda la fuerza de esa peculiar familia. Igor se hizo cargo de la parte financiera del negocio. Soy economista, no me resulta difícil, dijo a Verónica. También se ocupó de las negociaciones con los clientes, su experiencia en la agencia de viajes resultó invaluable. Valentina Petrovna vigilaba a Artyom, joven, a la cama. Los artistas también deben guardar reposo, bromeaba. Y Lisa se convirtió en su enfermera personal. Fue en ese tiempo cuando algo surgió entre Lisa y Kesha. Nadie podía precisar cuándo exactamente se encendió la chispa entre el alegre payaso y la seria estudiante de medicina. Pero para Año Nuevo ya se tomaban de la mano, creyendo que nadie los veía.
La primera en notarlo fue la pequeña Sonia, de 6 meses, que estiraba sus manitas hacia ambos como bendiciéndolos. Los niños lo sienten todo, comentó Katia, observando cómo Kesha enseñaba a Liza a hacer malabares con mandarinas, y ella reía, olvidando por un instante su habitual seriedad. Decidieron recibir el año nuevo todos juntos en aquel apartamento de Moscú que había dejado el padre de Igor. En los meses transcurridos, lo habían convertido en un auténtico cuartel general familiar. Allí se guardaban los disfraces para las celebraciones, el caballete de Artyom, los libros de estudio de Liza y los juguetes de los niños. La base de la familia rara, como la llamaba Kesha. El 31 de diciembre comenzó con una sorpresa. A las 8 de la mañana tocaron a la puerta. En el umbral estaba una mujer de unos 50 años, canosa, cansada, pero con unos ojos sorprendentemente familiares. «Busco a Svetlana Morozova», dijo en voz baja. Sveta, que había pasado la noche allí preparando la fiesta, salió en bata y se quedó paralizada. «Mamá, ¿eres tú?», susurró. La historia de la madre de Sveta era, a la vez, común y estremecedora. Dio a luz a los 17 años, su familia la rechazó, el bebé fue llevado a un orfanato. Luego vinieron el coraje, la violencia, la huida y años de vagar sin rumbo. «Te he estado buscando», lloraba ella, abrazando a la petrificada Sveta. 20 años buscándote, contratando detectives, recorriendo todos los lugares posibles, y tú te escondías bajo otro apellido. Resultó que en el orfanato a Sveta la inscribieron con el apellido Morozova por la fecha de ingreso, en un helado día de enero. Y yo buscaba a Svetlana Kryukova. Artyom fue el primero en recomponerse. «Pasen, por favor, no se queden en la puerta». Y entonces todo comenzó a girar, llamadas, explicaciones, lágrimas. Sveta oscilaba entre la ira, ¿dónde has estado todos estos años?, y la alegría. Por fin tenía una madre. Valentina Petrovna, como siempre, tomó la situación en sus manos, y así todos pudieron calmarse. «Galina Alexandrovna, ¿verdad? Siéntese y cuéntenos todo desde el principio». «Sveta, prepara un té. Fuerte». La historia de Galina Alexandrovna se desplegaba como un mal serial, pero era la pura verdad: violación a los 16 años, embarazo, padres alcohólicos que la echaron de casa, parto en un hospital para personas sin hogar. No renunciaba al niño, sino a la vida misma. Firmé los papeles porque no podía criar a un hijo. Pensaba que sería temporal, hasta poder ponerme de pie. Cuando llegué, me dijeron que me había negado por completo, que ya no tenía derechos. Luego vino el intento de suicidio, la estancia en el hospital psiquiátrico, años de tratamiento. Por el coraje de amar a alguien que prometió ayudarme a encontrar a mi hija, pero que, en cambio, convirtió mi vida en un infierno. La fuga, una nueva vida, trabajando como conserje en una escuela. Observaba a cada niña de cabello claro. «¿Y si fueras tú?». Sveta lloraba apoyando su rostro en el hombro de Artyom, y de repente levantó la cabeza. «¿Cómo me encontraste?», preguntó. Galina Alexandrovna sonrió entre lágrimas. «Vi un anuncio de tu agencia en internet. Una fotografía tuya con un unicornio rosa, con la leyenda, organizadora Svetlana Morozova. Me conmovió el corazón. Después encontré un video de una celebración en la que contabas que venías de un orfanato. Entonces junté las piezas. El año nuevo lo celebramos de una manera extraña y, a la vez, maravillosa». Galina Alexandrovna resultó ser una narradora excepcional. Al parecer, el talento de Sveta para organizar fiestas era heredado. Hacia la medianoche, ella ya estaba enseñándole a Liza a preparar los pasteles correctos, discutiendo con Valentina Petrovna sobre la crianza de los niños y cuidando de Sonia con un cariño tan profundo que parecía su propia nieta. «He trabajado 30 años en la escuela», explicaba. «Después de todo lo que había pasado, los niños se habían convertido en mi salvación, extraños, pero amados». Justo a la medianoche, cuando sonaron las campanas, ocurrió otro milagro. El pequeño Valera, de año y medio, pronunció claramente su primera palabra, seña. Su primer palabra más allá de los habituales, mamá y papá. Todos se quedaron inmóviles, y luego estallaron en risas.
Muy bien, pequeño, dijo Igor, levantando su copa. Somos familia, extraña, accidental, reunida a partir de fragmentos, pero familia. Enero trajo nuevos desafíos. Verónica comenzó a tener problemas con su esposo. Resultó que su arrepentimiento no era del todo sincero. Él pensaba que yo había recibido una gran herencia de mi padre, decía con amargura, meciendo al lloroso Valera. Y cuando descubrió que casi no había dinero, solo un apartamento en copropiedad, volvió a buscar excusas para irse. El divorcio fue rápido y feo. El esposo ni siquiera intentó luchar por su hijo. Mi vida vale más que esto, dijo al despedirse. Pero Verónica no quedó sola. Toda su gran familia se unió a su alrededor. Igor ayudó con el abogado. Katia se encargó de parte del cuidado de Valera. Valentina Petrovna prácticamente se mudó con ella. Una mujer joven no debía estar sola con un hijo. Y Galina Alexandrovna consiguió trabajo en el jardín de infancia al que asistía el pequeño. Soy maestra por vocación, decía. Y ahora necesito compensar lo que no pude vivir con la niña. No pude estar al lado de mi hija, pero estaré junto a Valera. Fue precisamente Galina Alexandrovna quien notó que algo no estaba bien con Valera. No reacciona a los sonidos del lado izquierdo, comentó un día. Los exámenes revelaron una pérdida auditiva parcial como consecuencia de una infección infantil. No era crítico, pero requería atención y, posiblemente, cirugía. No había dinero para la operación, el seguro no lo cubría, y el padre de Valera desapareció por completo. Cambiando de teléfono y abandonando el apartamento. Y entonces apareció Kesho. Sin decirle a nadie, organizó un concierto benéfico. Lo llamó la acción del payaso sin méritos. Reunió a todos los artistas que conocía, consiguió el lugar y promocionó el evento en las redes sociales. ¿Estás loco?, exclamó Sveta al ver los carteles por todo el barrio. ¿Cuánto trabajo había? Pero Kesha simplemente se encogió de hombros. Valera, mi ahijado, y luego, que no podía esforzarme por la familia. El concierto fue un éxito rotundo. Kesha estuvo magnífico. No era solo un payaso, sino un verdadero artista capaz de hacer que el público riera y llorara a la vez. Liza vendía boletos y los unicornios, esos mismos con los que todo comenzó. Sveta y Artyom organizaron una subasta de cuadros. Valentina Petrovna dio una conferencia sobre la física del sonido, que, curiosamente, resultó ser todo un éxito. Recaudaron incluso más de lo necesario y decidieron donar el excedente a una fundación de ayuda a niños con problemas de audición. La operación fue un éxito. Cuando Valera giró por primera vez la cabeza hacia la voz de su madre a la izquierda, Verónica rompió a llorar en la sala del hospital. Valera, sin entender nada, reía y aplaudía. Tío Kesha, un truco. Exigía. Y Kesha mostraba los trucos, secándose las traidoras lágrimas. La primavera trajo varias alegrías. Liza aprobó sus exámenes y entró en la Facultad de Medicina con beca, obteniendo resultados sobresalientes. Todo es gracias a Valentina Petrovna, decía ella. Una genia enseñando. Pero Valentina Petrovna se encogía de hombros. Tonterías, es tu esfuerzo. Yo solo te guié. Kesha le propuso matrimonio a Liza durante una fiesta infantil. Salió la pequeña Masha de 5 años con una cajita, pero en lugar de dar un regalo a la niña, se dirigió a Liza, cásate conmigo. Sé que soy payaso, en el sentido literal, pero te amo y te prometo que nuestra vida será una celebración. No siempre alegre, pero siempre verdadera. Liza dijo, sí. El salón estalló en aplausos, y la pequeña Masha protestó, ¿y mi regalo? Kesha tuvo que disculparse y presentar un número extra. Decidieron celebrar la boda en el mismo lugar donde todo comenzó, el apartamento de Igor y Katia. Círculo completo, dijo Sveta, colgando los mismos unicornios que habían traído 2 años atrás. ¿Recuerdan cómo los llevé entonces? 2 años que parecieron toda una vida. Durante la boda ocurrió otro reencuentro, llegó el exesposo de Verónica. No fue arrogante, ni exigente, llegó calladamente, con flores y un juguete para Valera. Soy un idiota, dijo él. Simplemente un idiota completo.
Se dio cuenta de ello al ver en internet un video del concierto, cómo Valera jugaba en el escenario con el payaso, cómo llorabas de felicidad. Comprendió que había perdido algo valioso. No pedía recuperarlo, solo preguntó, ¿puedo, al menos, ver a mi hijo y a ti de vez en cuando? Verónica guardó silencio durante un largo momento y luego asintió. Ven, pero solo por Valera. Y no prometo nada. Él asintió, lo entiendo, esperaré todo el tiempo que haga falta. Y, curiosamente, esperó. Venía cada fin de semana, jugaba con su hijo, ayudaba en casa, sin exigir nada a cambio. 6 meses después, Verónica le permitió quedarse a cenar. 3 meses más tarde, ir con ellos al zoológico. Paso a paso, con cautela, construían algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Sonia daba sus primeros pasos sujetándose del unicornio. Svetlana y Artyom inauguraron la segunda sede de su agencia. Galina Alexandrovna se convirtió en la mejor educadora del jardín de infancia y recibió un reconocimiento del ayuntamiento. Valentina Petrovna empezó a escribir un libro de física para niños. Si mis nietos van a la escuela, que tengan algo que leer, decía. Y llegó marzo de nuevo, con el mar y la misma casa. Pero ahora eran 15 personas. Igor y Katia con la pequeña Sonia de 2 años, Verónica con Valera y Da. Junto al ex ahora presente esposo Sergei, quien demostró que podía cambiar, Svetlana y Artyom, anunciando que esperaban un hijo, Kesha y Liza, todavía disfrutando de su luna de miel, Valentina Petrovna y Galina Alexandrovna, convertidas en grandes amigas, y una incorporación inesperada, Marina Sergeyevna, la notaria que años atrás había traído un testamento. Jubilada, confesó. Ustedes son la familia más interesante que he conocido en mis 40 años de práctica. ¿Puedo, de vez en cuando, estar con ustedes? Y le respondieron, sí, porque en esta familia siempre hay espacio para una persona más. Aquella noche, los 15 se sentaron en la terraza. Los niños dormían, los adultos bebían vino y té, contemplando el mar. Y, al recordar el principio de toda la historia, todos se rieron juntos. Tenían ya tantas historias, tantas vivencias, que bastarían para llenar un libro entero. Recuerden cómo Sveta confundió los pedidos, cómo Verónica llegó justo el día del aniversario. Cómo Kesha hacía trucos de magia para la anciana notaria, cómo Liza asistió por primera vez a la fiesta de Cristina, cómo apareció la madre de Sveta y cómo Valera pronunció su primera palabra. ¿Saben?, dijo de repente Sergei, el esposo de Verónica. Durante mucho tiempo no entendía qué los unía a todos. Son tan distintos. Pero luego comprendí, saben perdonar y aceptar. Eso es algo raro. Gracias por aceptarme después de todo. Igor alzó su copa por el padre. Él había querido que estuviéramos juntos una semana. Y ya llevamos 3 años y seguiremos así. Todos bebieron y guardaron silencio. En el mar las olas chapoteaban suavemente, y en el cielo comenzaban a aparecer las primeras estrellas. Mamá, dijo de repente Sonia, que, al parecer, no había dormido. ¿Dónde está el abuelo? Katia quiso explicar lo del cielo y los ángeles, pero Valentina Petrovna se adelantó. El abuelo está en todas partes, Solcito, en el mar, en el cielo, en nosotros. Cuando las personas se aman, no desaparecen. Permanecen en los corazones, en la memoria, en los hijos, en los nietos, y en los unicornios, preguntó Sonia con seriedad, abrazando su juguete favorito. Todos rieron. Sí, asintió Sveta, sobre todo en los unicornios. Son mágicos. En ese instante, un viento cálido y salado sopló desde el mar, y a todos les pareció que alguien invisible los abrazaba a todos a la vez, formando una gran y extraña familia feliz. Marina Sergeyevna, que había permanecido callada todo ese tiempo, dijo de repente, he trabajado con testamentos durante 40 años. He visto familias destrozarse por herencias, cómo los parientes se vuelven enemigos. Pero ustedes han creado una familia de la nada, de un encuentro casual, de un malentendido con esos absurdos unicornios. Esto es un milagro. Hizo una pausa y continuó. Su padre, Igor, no dejó solo un apartamento y dinero, dejó una razón para reunirse.
Y ustedes aprovecharon esa razón al máximo. Liza, habitualmente callada, agregó. Soy huérfana y siempre soñé con una familia, imaginaba mamá, papá, hermanos, hermanas, y recibí algo más. Todo un clan de locos que me aceptaron tal cual soy. Gracias. Kesha la abrazó. Hey, yo no soy un loco. Soy un payaso. Son cosas distintas. Todos rieron, pero la risa era amable, cálida. Y entonces comenzó a llover. Una inesperada lluvia de marzo sobre el mar. Grande, ruidosa, pero cálida. Las personas normales correrían a refugiarse, pero ellos no. Svetlana fue la primera en salir bajo la lluvia. Como en San Petersburgo, acompañada de Igor y Katia. ¿Recuerdan esa fotografía donde estaban empapados y felices? Detrás de ella salió Artem, luego Kesha con Liza. Los niños se despertaron con el ruido, pero en lugar de llorar, se rieron. Valera gritaba, lluvia, lluvia. Sonia aplaudía, y todos bailaban bajo la lluvia, los 15, incluyendo a la serena Valentina Petrovna y a la refinada Marina Sergeevna. Bailaban, reían, giraban. Los vecinos probablemente pensaban que habían perdido la cabeza. Pero no les importaba, porque era su momento, un instante de felicidad absoluta, inexplicable e ilógica. Cuando la lluvia cesó, se sentaron en la casa, envueltos en toallas y mantas, tomando té caliente con coñac, los niños cacao, y aún seguían riendo. Artem dibujaba su retrato de memoria. Mojados, despeinados, pero tan vivos. Será nuestra reliquia familiar, dijo. La colgaré en la nueva oficina. Que los clientes sepan que no solo organizamos fiestas, las vivimos. Esa noche, Igor volvió a escribir una carta para el futuro niño. Svetlana y Artem le pidieron que fuera el padrino. Hola, pequeñín o pequeñina. Aún eres muy pequeño, del tamaño de una nuez, como dice la tía Liza. Pero ya eres parte de nuestra familia. ¿Sabes cómo será tu familia? Enorme. Habrá un abuelo al que no verás, pero que aún así estará con nosotros. 2 abuelas que discutirán sobre quién hace los mejores pasteles. Un tío payaso y una tía doctora. Un primo y una prima con los que crecerás. Y unicornios. Muchos unicornios rosas, de los que todo comenzó. Nacerás en una familia que sabe perdonar, reírse de sí misma, bailar bajo la lluvia y creer en los milagros. ¿Y sabes qué? Eso es lo mejor que puede pasar. Por la mañana los despertó el grito de las gaviotas y el olor a panqueques. Galina Alexandrovna se levantó a las 6 y preparó el desayuno para todos. Es costumbre, explicó. 30 años en la cocina escolar. Durante el desayuno, planificaban el futuro. Svetlana quería abrir una escuela de celebraciones. Enseñaremos a otros a crear felicidad, decía. Verónica contemplaba la idea de un segundo hijo. Valera necesitaba un hermanito o una hermanita. Liza soñaba con un hospital infantil donde no solo se sanara el cuerpo, sino también el alma. Y de repente, Kesha anunció que estaba escribiendo un libro. ¿Sobre qué? Preguntaron todos sorprendidos. Sobre nosotros, respondió. Sobre cómo personas al azar pueden convertirse en familia. Lo llamaré Unicornios del Destino. Todos se rieron un poco, pero la idea no estaba nada mal. En el último día ocurrió un pequeño milagro. En la playa, Sonia encontró una botella con un mensaje dentro. Era una botella vieja, evidentemente arrastrada por el mar durante mucho tiempo. La nota estaba escrita en inglés, Liza la tradujo. Para quien encuentre esto, me llamo John, tengo 8 años. Vivo en Australia, no tengo hermanos ni hermanas y me siento solo. Si encuentran esta carta, por favor, escriban a mi correo electrónico. Toda la familia respondió. Cada uno añadió algo propio, y enviaron una foto de los 15 juntos frente al mar. La respuesta llegó al día siguiente, ya de regreso en Moscú. Resultó que la carta había flotado en el mar durante 3 años, ahora John tenía 11. Estaba fascinado. Contó que siempre había soñado con una familia grande, que sus padres se habían divorciado y que vivía alternando entre la casa de su madre y la de su padre. Comenzó así una correspondencia. Sonia dictaba las cartas, John dibujaba imágenes y los adultos añadían noticias. 6 meses después, ocurrió algo increíble.
La madre de John escribió diciendo que vendrían a Rusia. Tenía un viaje de trabajo a Moscú y llevaría a su hijo consigo. Se encontraron en el mismo parque donde Kesha solía actuar. John resultó ser un niño pelirrojo y pecoso, que hablaba ruso con un acento adorable. Su abuela rusa le había enseñado. Su madre, Sara, era una mujer de unos 30 años, agotada, que observaba a aquel grupo bullicioso con asombro y cierta envidia. ¿De verdad son todos ustedes una familia?, preguntó. Pero son tan diferentes. Y ellos le contaron la historia de los unicornios, de las cartas de su padre, de encuentros y despedidas, de perdón y aceptación. Sara escuchaba y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pensé que después del divorcio ya no habría familia, dijo para sí misma, que John estaba condenado a crecer solo. Y ustedes demostraron que la familia no se define únicamente por la sangre ni por el matrimonio. La familia es, ante todo, la elección de estar juntos. John se hizo amigo de los niños de inmediato. En apenas una hora ya jugaba con Valera y Sonia como si los conociera de toda la vida. Cuando llegó el momento de despedirse, rompió a llorar. No quiero irme. Quiero quedarme con ustedes. Svetlana, impulsiva como siempre, reaccionó de inmediato. Quédense. Sara, tu viaje de trabajo dura un mes. Alquilen un apartamento cerca y nos veremos. Y así lo hicieron. Ese mes en Moscú se convirtió en un nuevo capítulo de su historia familiar. John asistía al jardín con los niños. La directora, amiga de Galina Alexandrovna, se mostró comprensiva. Sara ayudaba a Svetlana con clientes internacionales, y por las noches todos se reunían en casa de unos u otros. Cuando llegó el momento de partir, Sara dijo: ustedes han cambiado nuestra vida. Nos han enseñado que la soledad es una elección, no una condena. Volveremos, y lo haremos. Y volvieron, un año después, para quedarse definitivamente. Sara consiguió trabajo en Moscú, John ingresó en la escuela rusa y alquilaron un apartamento en el mismo edificio donde vivía Verónica. La familia se amplió aún más. Luego nació el hijo de Svetlana y Artem, un niño al que llamaron Valera en honor al abuelo, a quien ninguno conoció bien, pero que, de alguna manera, los unió a todos. El parto fue fácil. Svetlana decía que todo era gracias a los unicornios. Y el pequeño Valera, desde su primer día, se convirtió en el consentido de toda la gran familia. En su bautizo ya se reunieron unas 20 personas. En 3 años, su círculo se expandió aún más, incluyendo vecinos, colegas y amigos que se volvieron casi familia. Cuando el sacerdote preguntó, ¿quiénes son los padrinos?, primero salieron Igor y Katia, pero luego todos los demás se pusieron de pie. Todos somos padrinos, dijo Valentina Petrovna. Todos vamos a criar a este niño. El sacerdote, sorprendido, miró sus rostros y asintió. La voluntad de Dios puede manifestarse de muchas formas. Los bendigo a todos. Han pasado 5 años desde aquel día en que Katia trajo el pastel y escuchó voces tras la puerta del dormitorio. 5 años que lo cambiaron todo. Cada año, en la misma fecha, se reúnen todos, más de 20 personas, incluyendo nuevos hijos, amigos recién llegados y aquellos que, por azar, se han convertido en familia. Esta vez se reunieron en la casa de campo que habían comprado entre todos. Como la llamaban, la base de la familia. Una mesa enorme en el jardín, farolillos chinos colgados de los árboles, y los niños corriendo con esos mismos unicornios que se habían convertido en reliquias familiares. Los adultos reían, recordando el pasado y planeando el futuro. Igor se puso de pie con una copa en la mano. Hace 5 años quería organizarle a mi esposa la fiesta perfecta. Contraté a Sveta, que confundió los pedidos. Katia pensó que le estaba siendo infiel. Ese mismo día apareció Verónica. Descubrimos al padre, sus cartas. Después vinieron los trucos de Kesha, la madre que aceptó toda esta locura, Marina Sergeyevna con el testamento. Si alguien me hubiera dicho entonces que 5 años después estaríamos todos juntos así, como una gran familia extraña, no lo habría creído. Hizo una pausa. Papá escribió en su última carta: sé feliz y permanece cerca de quienes amas. Nosotros cumplimos su mandato. Todos nosotros.
Gracias por existir. Sveta se levantó de un salto antes de que pudiera terminar y añadió. Y yo quiero dar las gracias a los unicornios. Si no fuera por ellos, nada de esto habría sido posible. Todos rieron y alzaron sus copas por los unicornios. En ese momento, la pequeña Sonia, que ya casi tenía 5 años, dijo, yo sé un secreto. El abuelo vive en los unicornios. Me lo dijo en sueños. Me dijo, cuida a la familia, Soniechka. Eso es lo más importante. Todos guardaron silencio. Entonces Valentina Petrovna intervino. Como se dice, de la boca de los niños sale la verdad. Pequeña, la familia es lo más importante. No la que te toca al nacer, sino la que tú construyes. Y así, de la nada, por casualidad, a partir de un malentendido, crearon su familia. Y eso es un milagro. Al caer la noche, lanzaron los farolillos chinos uno por uno. Cada farolillo subía al cielo llevando deseos, sueños y gratitud. Igor los miraba y pensaba en su padre, un hombre a quien nunca conoció en vida, pero que le dio lo más valioso, una familia. No la tradicional que había imaginado, sino esta, enorme, ruidosa, heterogénea, pero verdadera. Y allí, en algún lugar del cielo, entre estrellas y faroles, quizás sonreía un hombre que durante 30 años lamentó la oportunidad perdida, pero cuya muerte brindó una nueva oportunidad a otros, la oportunidad de encontrarse, conocerse y convertirse en familia. Y ellos aprovecharon esa oportunidad. Por completo. La historia podría haber concluido con un punto final hermoso, pero la vida no termina en puntos hermosos. Continúa. Los niños crecen, surgen nuevas personas, nuevas historias. John ya habla ruso sin acento y llama a Valentina Petrovna abuela. Valera Mayor ha empezado la escuela y, al ser preguntado sobre su familia, responde con orgullo, tengo 2 abuelas, 3 abuelos, 5 tías y 4 tíos. La maestra piensa que está inventando historias, hasta que los 20 miembros de la familia llegan a la reunión de padres. Kesher realmente escribió un libro. No lo llamó Los unicornios del destino, sino simplemente Familia, una historia sobre cómo personas al azar pueden convertirse en seres queridos. Sorprendentemente, el libro se convirtió en un bestseller. En la presentación, Kesha dijo, no es mi historia, es nuestra historia. Una historia que demuestra que la familia no es un hecho dado, sino una elección diaria, estar juntos, perdonar, aceptar y amar. ¿Y los unicornios? Aquellos mismos unicornios rosas de peluche con los que todo comenzó. Aún se conservan en una gran caja en el ático de la casa de campo. A veces los niños los sacan para jugar y crear nuevas historias. Y cada vez que los adultos los miran, sonríen, recordando aquel día en que Sveta confundió los pedidos y sus vidas cambiaron para siempre. Porque a veces, para ser feliz, basta con muy poco, abrir la puerta a tiempo, no temer a lo inesperado y creer que los extraños pueden convertirse en familia. Y, por supuesto, unicornios. Unicornios rosas de peluche. Sin ellos, nada de esto habría sido posible.